Y se siguen conociendo más capítulos de esta historia judicial en la que se convirtió el proceso contra Jonier Leal. Recordemos, el confeso asesino del estilista Mauricio Leal y de su mamá Marleny Hernández. Esto ha sido una serie de hechos que sorprendieron al país, pero que siguen sorprendiendo en la medida en la que van ocurriendo. Y es que cada episodio o cada audiencia judicial que ocurre, pues termina en un hecho inesperado. Desde que asesinaron a Mauricio Leal y a su mamá, cuando se pensó o se trató de hacer pasar esto como un caso de suicidio, que luego el mismo Jonier reconoció, aceptó que fue el responsable de asesinar a su mamá. Luego aparece un principio de acuerdo entre la Fiscalía y Jonier Leal para aceptar esa responsabilidad y pagar una condena de 27 años y 5 meses de prisión. Pero sorprendió Jonier Leal al retractarse de ese propio acuerdo y decirle al país que estaba dispuesto a demostrar su inocencia. Es decir, primero dijo que no tenía nada que ver, que no era capaz de tocar o alzar la mano en contra de su mamá y de su hermano. No sé, 6, 7 horas después estaba reconociendo la responsabilidad. Luego trató de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Mientras llamaba a sus familiares en Cali, les decía que iba a demostrar su inocencia. Nuevamente un hecho bastante particular. Aparece el acuerdo con el ente acusador y después de analizarlo, de hablar con su abogada, pues concluyó que preferiblemente no iba a aceptar esos cargos y que iba a demostrar su inocencia. Es decir, primero inocente, luego culpable, luego inocente, otra vez culpable, en fin, una serie de hechos, de capítulos en esta historia judicial que ciertamente extrañan y sorprenden a todo el país. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿O cuál es la noticia en este momento? Y es que para el próximo 15 de junio se fijó una audiencia en la que se va a definir la libertad de Jonier Leal. Es una solicitud que hace la defensa de este confeso y no confeso asesino, pero por supuesto será un juez de conocimiento quien resuelva esa solicitud de libertad o de revocatoria de la medida de aseguramiento que pesa en contra de Jonier Leal. En criterio de su defensa, en criterio del mismo Jonier Leal, pues no hay argumentos claros suficientes en la fiscalía para demostrar su responsabilidad. ¿Cómo lo irán a explicar? Pues eso será bastante interesante porque pues él ya había aceptado responsabilidad, había escrito una carta en la que decía que era responsable y que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con la fiscalía. Pues ahora aparece esta nueva intención de Jonier Leal por, diríamos, de alguna manera confundir el escenario en el que se encuentra. Porque ¿cómo va a demostrar que no es el responsable del asesinato de su mamá y de su hermano cuando ya lo había aceptado? Eso será pues lo que justamente se tendrá que debatir en esa audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento que se plantea o que se propone para el próximo 15 de junio. La fiscalía pues tenía todo listo para hacer ese acuerdo, para firmar ese acuerdo con el confeso asesino, pero él se retractó y entonces lo que hizo el ente acusador fue radicar de una vez el escrito de acusación por los delitos de homicidio agravado con sevicia y manipulación o alteración de elemento material probatorio. No incluyó, como lo había pedido las víctimas, el delito de tortura, pero así radicó el escrito de acusación y en la audiencia de presentación de ese escrito, las víctimas hablaron y le pidieron a la juez declararse impedida para conocer este proceso. La recusaron porque a su consideración ella ya había estudiado algunos elementos de prueba y era muy difícil o es muy difícil que sea ella misma la que más adelante debata en juicio la pertinencia o no de esas pruebas, la credibilidad o no de esas pruebas, de esos testimonios. Y por tanto la recusaron y la juez pues remitió todas las diligencias a su superior jerárquico para que allá definieran si era o no viable que continuara con el estudio de este caso. Por ahora, la situación está en eso, en que un juez superior está tratando de dirimir esa recusación, si acepta o no el impedimento de la juez,
y el 15 de junio entonces se conocería si Johnny Leal podría acceder a la libertad. Todo estará pues sujeto a la decisión de los jueces.